Veamos qué es una API HTTP. ¿Qué quiere decir API? Y en concreto, ¿qué quiere decir API HTTP? API es fácil, lo habréis oído ya muchas veces. API quiere decir Application Programming Interface. Interfaz de programación de aplicaciones o interfaz para programar aplicaciones. En realidad se refiere a la interfaz que una aplicación da al resto del mundo, o que más bien un módulo da al resto del mundo para que interactúen con él. Si estuviéramos hablando de un programa de ordenador, digamos, normal, de los que habéis visto hasta que habéis empezado con esta asignatura, el esquema que normalmente tenemos pues es de este estilo. Tenemos típicamente algún tipo de programa principal y luego tenemos módulos que de hecho pueden llamar a otros módulos. Y tenemos que cada uno de ellos, por lo tanto, se relaciona mediante llamadas que pueden ser, por ejemplo, una invocación de una función, una invocación de un procedimiento o una creación de un objeto y luego invocaciones de sus métodos o cambios de sus propiedades. En cualquier caso, normalmente la mayor parte de esas acciones también producen un resultado que se vuelve a enviar al módulo llamante. Cada uno de estos módulos, a su vez, pues puede llamar a los módulos que usa pues de una manera similar y, por lo tanto, lo que tenemos al final es una red de interacciones donde cada módulo pues llama a otros módulos y quizás ellos a su vez llamen a otros. Todas estas interacciones se hacen invocando las APIs de los módulos correspondientes. Por ejemplo, en este caso, este módulo ofrecería una cierta API. Esa cierta API, por ejemplo, puede ser funcional. ¿Qué quiere decir? Pues que ofrece una serie de funciones. Cuando hemos dicho que este módulo invoca la API, lo que hace en realidad es invocar una o varias funciones de las que están descritas en esa API. Hace la llamada a la función se ejecuta. Para realizar su trabajo quizás haga otras llamadas a otros módulos y cuando termina me devuelve un valor o devuelve unos ciertos datos que utiliza el programa llamante. Por lo tanto, la API tiene que especificar tanto las funciones que hay en ella como los valores de los parámetros de cada una de esas funciones, cuáles son de ida, cuáles son de vuelta, si la función devuelve algo, etc. Por lo tanto, cada uno de estos módulos que hemos visto aquí, que se están usando unos a otros, tiene que ofrecer una API como esta. Y eso es, digamos, la interfaz que ofrece el módulo al resto del mundo. Internamente puede tener otro tipo de llamadas, pero cuando hablamos de la API, hablamos de la parte del módulo que está pensada para ser llamada desde el exterior, para ser llamada desde otros módulos. Y repito que pueden ser funciones, pueden ser procedimientos, pueden ser clases que luego instancio como objetos y hago llamadas a los métodos de esas clases, etc. Todos este tipo de APIs que habéis visto prácticamente hasta que habéis llegado a esta asignatura tienen en común que ocurren dentro del mismo ordenador y por lo tanto ocurren con la misma CPU y ocurren con la misma memoria. Por lo tanto, cuando digo que este módulo llama a este, en realidad lo que quiere decir es que ejecuta una instrucción del procesador de llamada subrutina, típicamente. Antes de ello meto los parámetros de la llamada en la pila y por lo tanto estoy utilizando la memoria del propio ordenador para intercambiar los datos entre este módulo y este otro módulo de aquí. Los datos de la llamada irán en la pila cuando hago la instrucción de llamada subrutina aquí. Aquí hará lo que tenga que hacer y me devolverá de nuevo en la pila unos datos que este leerá o quizás utilizaré memoria compartida para datos más grandes. En cualquier caso, todo esto ocurre dentro del mismo ordenador y estos son llamadas, como digo, normales del procesador que esté utilizando memoria para compartir datos. Si ahora miramos cómo es una aplicación de las que estamos viendo en esta asignatura, las cosas son un poco diferentes. Voy a tratar de pintarlo de una forma similar para que se pueda reconocer el esquema. Lo que tendremos aquí es un navegador haciendo llamadas normalmente a una o a varias aplicaciones web. Vamos a simplificar para empezar suponiendo que tenemos una aplicación web. Esa aplicación web, para hacer su trabajo, quizás necesite otras aplicaciones web. Entonces, el esquema de llamadas aquí va a ser muy parecido visualmente al anterior. El navegador
va a hacer una petición a la aplicación web y la aplicación web le va a responder. Para poder hacer su trabajo, quizás la aplicación web tenga que consultar con otras aplicaciones web, también invocándolas y recibiendo resultados de ellas. Quizás tenga que hacerlo con más de una. Esta parte que hemos, perdón, este módulo que hemos pintado aquí arriba sería el navegador. Y estas serían aplicaciones en el lado del servidor, vamos a llamarlas apps. Tendría una app y tendría más apps por aquí. Bueno, serían apps, perdón, no apps, pero bueno, da igual. Entonces, cada una de estas aplicaciones, pues como digo, hace su trabajo y quizás invoque a otras. La diferencia fundamental es que ahora todo esto está ocurriendo en diferentes máquinas. El navegador típicamente estará en un ordenador, nuestra aplicación estará en otro y quizás las aplicaciones que utilice estarán en otras máquinas en cualquier parte de Internet. Y las interacciones se hacen mediante HTTP. Por lo tanto, cuando aquí pongo esta invocación, ahora ya no estoy hablando de una llamada, una subrutina en el microprocesador, sino que estoy hablando de una interacción HTTP que tendrá su petición y su respuesta. Igualmente, estas de aquí abajo también serán típicamente interacciones HTTP. ¿Y dónde quedan las APIs ahora? Pues las APIs quedan en cuáles son las interacciones HTTP que una aplicación ofrece a sus clientes. Entonces, esta sería ahora la API de mi aplicación, igual que antes. La diferencia es que ahora va a ser una API no especificada como un conjunto de funciones o como un conjunto de clases, sino va a ser una API especificada como qué métodos HTTP puedo utilizar y qué recursos voy a tener en HTTP. Porque los métodos y los recursos van a ser las unidades básicas con las que voy a trabajar aquí. De la misma manera, aquí tendré otra API HTTP que me ofrecerá esta otra aplicación y aquí tendré otra API HTTP que me ofrecerá esta otra aplicación, que van a funcionar aquí como módulos llamados por mi aplicación. Por lo tanto, cuando estamos hablando de aplicaciones HTTP, las APIs son APIs HTTP y tengo que expresarlas en términos de HTTP. Y tendré que especificar de esa manera cuáles son las acciones y cuáles son los datos intercambiados. Y para entender cuáles son las acciones y los datos intercambiados, o sea, cómo es la especificación de una API HTTP, pues tendré que pensar en cuáles son las cosas que tengo que especificar en esa API. Y ya las he introducido, de hecho, porque he mencionado que tenemos los recursos y tenemos las acciones que voy a realizar sobre esos recursos. Las acciones, los métodos, como los queramos llamar. Get, put, post, etcétera. Y bueno, luego tendré también que explicar qué hacen esos métodos sobre esos recursos, o sea, la semántica, la explicación, si queréis, el significado, qué es lo que supone en la API que me hagan esa invocación. Igual que si yo tengo una API funcional y tengo una función que se llama suma, que acepta como parámetros dos enteros y que devuelve como resultado un entero, esa sería la forma de especificar la función y los parámetros que tiene. Luego necesitaría especificar su semántica, decir qué es lo que hace esa función. Y diría, esta función suma los dos valores que se le pasan como entrada y produce el valor que con esa suma lo devuelve como salida. Bien, pues eso es lo que aquí estoy llamando la semántica del recurso, de la acción sobre ese recurso. Un ejemplo, por lo tanto, de una API sería, pues tengo el recurso raíz, la acción es get, y esto, por ejemplo, pues me consigue la página principal de la aplicación. Luego, además, tengo barra, no sé, xxx, cualquier recurso, tengo un post y esto hace no sé qué. La especificación completa de todo esto sería la especificación de la API HTTP de esa aplicación hipotética. Y daros cuenta, por lo tanto, que cuando estoy hablando de APIs no estoy hablando de la implementación en realidad. Lo que estoy hablando es de cuál es la interfaz que da esta aplicación, este servicio web al resto del mundo. Y luego lo podré implementar de muy diversas maneras. Ni siquiera sé en qué lenguaje está implementado, ni es importante, porque el lenguaje relevante en la API es el protocolo HTTP. HTTP es el que me marca cómo se van a hacer las invocaciones y quién es el que va a poder invocar esa API. Porque además daros cuenta que en una situación como esta voy a poder tener un navegador, como había supuesto aquí, haciendo la invocación, pero perfectamente y sin ningún problema voy a poder tener también un script
haciendo una invocación igualmente mediante HTTP a la misma API. Y de hecho, si la invocación está bien hecha, nuestra aplicación no sabrá si esa invocación se la está haciendo un navegador, se la está haciendo un script o se la está haciendo cualquier otra cosa. Por lo tanto, daros cuenta que la API me desacopla completamente los clientes de los servidores. En este caso concreto, lo único que necesito en común es que todos hablen HTTP. O sea, que el script, el navegador, quien sea que consulta la API, la haga en términos de HTTP. Eso nos va a permitir incluso hacerlo nosotros a mano, con herramientas como curl, que ya hemos visto en la asignatura, que nos permitía recordar hacer peticiones HTTP desde la línea de comandos. Pero las podremos hacer con scripts en Python perfectamente también. Entonces yo podré decir en Python, pues hazme este HTTP que equivale a lo que habría hecho, por ejemplo, un navegador en una situación similar. O lo podrá hacer JavaScript ejecutando dentro del navegador. Ningún problema tampoco. Repito que lo relevante aquí no va a ser el lenguaje de programación en el que están ni los clientes ni los servidores, porque los servidores normalmente los estamos implementando en Python, pero los podríamos implementar igualmente en Java o en cualquier otro lenguaje que nos diera la gana. Entonces, repito que la interfaz no nos marca ni el lenguaje de programación de los clientes ni el lenguaje de programación de los servidores. Me marca cómo se intercambian entre ellos. Claro, en el caso de las aplicaciones, digamos, tradicionales, normalmente todos estos módulos que hemos visto, hay excepciones, pero normalmente están escritos en el mismo lenguaje. Por lo tanto, la API está expresada en el mismo lenguaje que la implementación del cliente y típicamente también que la implementación del servidor. En algunos casos no, porque adapto módulos escritos en distintos lenguajes de programación, pero lo habitual es toda la aplicación está escrita en el mismo lenguaje de programación, por lo tanto esta API, por ejemplo, está especificada en Python, este módulo está implementado en Python y este módulo está implementado en Python. Aquí, sin embargo, HTTP me está desacoplando completamente los clientes de los servidores, los módulos llamantes de los módulos llamados. Y HTTP me va a permitir que la implementación o el lenguaje de implementación de los clientes sea variada y cada uno esté implementado en un lenguaje distinto y el servidor lo estemos implementando en el lenguaje que nos dé la gana. Resumiendo, la API HTTP me va a especificar la interfaz que da mi aplicación web al resto del mundo. Y normalmente la voy a especificar identificando qué recursos tiene esa API, para cada recurso qué acción o acciones, porque puede haber recursos que soporten más de una acción, qué acción o acciones puedo realizar sobre esos recursos y explicando su semántica, qué significado tiene el que yo haga esa acción sobre ese recurso, qué efecto va a tener desde el punto de vista de la aplicación, qué resultado va a obtener el cliente que le invoque esa acción sobre ese recurso.